enfrentar al miedo que tenemos a sentir los síntomas de ansiedad? Esta es una de las preguntas que me hacen constantemente. Yo les he venido explicando, pero me gustaría dar énfasis en algo muy importante que ustedes necesitan saber para que puedan realmente enfrentar ese miedo. Yo sé que es difícil, que el miedo es muy intenso. Hay personas que tienen un miedo muy fuerte, muy aterrador. Hay personas que tienen un miedo que los paraliza y no lo pueden controlar. Me dicen, yo no puedo, es demasiado difícil, me da mucho miedo. ¿Cómo hago para enfrentar la ansiedad si me muero de miedo? Bueno, hay algo que ustedes tienen que saber. Tienen que saber que el miedo que ustedes sienten es creado por su mente, porque no es un miedo real. Cuando ustedes están expuestas a una situación de peligro real, un ladrón se mete a la casa y ustedes sienten que están entrando y ustedes están solas, ese miedo es real. Ustedes se mueren de miedo porque es un ladrón y ustedes están solas y temen lo peor, están con sus hijos, se les pasan mil cosas por la cabeza. Es un miedo real. En ansiedad, ese miedo es irreal porque nada te está pasando. Sin embargo, tú sientes el miedo. Entonces, ahí está la clave. Si tú sabes que es irreal, pero el miedo está allí, o sea, es difícil controlarlo cuando tú lo sientes. Entonces, es trabajar de convencer a tu cerebro de que no hay peligro, de que no existe un peligro real. Porque si tú vas a querer atacar directamente al miedo, se te va a hacer mucho más difícil. Entonces, si tú quieres que se te faciliten las cosas, que se te haga más sencillo enfrentar a tu miedo, tienes que convencer a tu cerebro de que no estás en peligro y que ese miedo, porque el miedo, ¿por qué es que tu cuerpo te produce miedo? Es para que te defiendas. Tu sistema de defensa se activa en cuanto se da cuenta que tú estás en peligro. Un ladrón entra a tu casa, entonces se te activa el sistema de defensa para que tú tengas miedo, para que tú estés en alerta, para que tú te defiendas o huyas. Cuando esa ansiedad y sientes ese miedo que no es real, porque no hay nada que te esté eh, atacando en ese momento, se te activa tu sistema de defensa y tú sientes el miedo sin razón. Entonces, había que conversar con nuestro cerebro y decirles de que no hay un ladrón que esté entrando a la casa y que no estamos en peligro para que desactive el sistema de alarma. Entonces, tenemos que enseñarle que estamos siempre bien para que no se esté activando constantemente. Pero ¿cómo tú le enseñas a tu cerebro? ¿Cómo le hablas al cerebro? Porque al cerebro no le puedes hablar, no tiene, hay un lenguaje para hablar con el cerebro y el cerebro aprende a través de la experiencia. Tú vas a tener que pasar por esa experiencia a que esa experiencia que tu cerebro le tiene tanto miedo o que te hace que tú tengas tanto miedo, porque como tu cerebro cree que es peligroso, te manda ese miedo y tú sientes miedo. Entonces tú vas a tener que pasar por esa experiencia y como es irreal, porque ese miedo es irreal, porque no hay nadie que está entrando a tu casa a atacarte, vas a pasar por la experiencia, vas a bajar las escaleras, vas a salir a buscar a ese ladrón que se ha metido a tu casa, pero como tú sabes que no existe, que no es real, entonces tú vas a pasar por eso y al final no vas a encontrar ningún ladrón. Y te vas a dar cuenta que no pasa nada y tu cerebro se va a dar cuenta que no estás en peligro. Ahora, yo te estoy poniendo el ejemplo de un ladrón, pero normalmente este miedo se relaciona con cosas que tú normalmente haces o hacías y que ahora por miedo no lo haces. Por ejemplo, a ti se te activa ese miedo cuando estás en el trabajo y no siempre, o sea, se te activa, hay algo que lo activa. A lo mejor cuando los llaman a reunión, a lo mejor cuando es hora de comer, a lo mejor cuando es hora de hacer un trabajo que tenemos que compartir y unirnos en grupos. Entonces a ti se te activa tu sistema parasimpático, porque a lo mejor tienes alguna situación
has vivido una situación anterior donde el compartir con otras personas te ha puesto en una situación difícil, una situación a lo mejor donde te has sentido humillado, ridiculizado. Entonces ahora se te activa el sistema de defensa porque siente que te vas a exponer otra vez a un peligro. Entonces, cada vez que se te activa, siempre es por alguna razón que no tiene una aparente lógica porque no va a pasar nada. Usted solo te vas a reunir con tus compañeros que conversas todos los días. O sea, no hay realmente ninguna situación en que ellos te puedan a ti tratar mal o hacerte sentir mal. Pero como tú lo tienes anclado, entonces eso está asociado a un miedo. Suponiendo que ese sea tu miedo. Entonces, tu cerebro te manda esas sensaciones, activa tu sistema parasimpático, perdón, tu sistema simpático para que tú sientas miedo y puedas defenderte. Pero como tú sabes que es irreal, que no va a pasar nada, entonces tú tendrías que pasar por esa experiencia. ¿Qué haría una persona con ansiedad que está huyendo? Porque la persona con ansiedad vive huyendo. O sea, tú no quieres sentir lo que se siente eh, cuando te da una crisis de ansiedad. Entonces, si salir y reunirte con tus amigos te activa tu sistema de defensa y te da una crisis de ansiedad, entonces tú ya no sales con tus amigos, ¿no? Si el salir a los lugares públicos va a hacer que yo me sienta irreal, que yo me sienta disociado, que yo me sienta despersonalizado, ya no salgo a los lugares públicos, ya no me voy al centro comercial porque no me gusta la sensación que se siente el sentirme disociado. Si yo al estar cerca de mis hijos tengo la sensación de que los voy a lastimar, entonces ya no quiero estar cerca de ellos. Mando a mis hijos con mis papás para que los cuiden porque yo siento que si estoy cerca de ellos, los voy a lastimar, ¿no? O ya no quiero subirme a un ascensor porque si yo me subo al ascensor siento que me voy a asfixiar, me va a dar una taquicardia y voy a morir ahí solo. ¿No? Y muchas cosas. Cada persona tiene diferentes situaciones que activan tu sistema de defensa. Entonces, habíamos hablado de que teníamos que convencer al cerebro que todas estas situaciones no son reales, que no son peligrosas y que tú no le podías hablar directamente al cerebro porque el cerebro no entiende. Entonces, tú tienes que pasar por estas experiencias, o sea, subirte al ascensor, estar cerca de tus hijos, ir a los centros comerciales. Por supuesto que cuando tú pases por esa experiencia, pases por esa incomodidad, se te va a activar tu sistema de defensa y vas a sentir todos los síntomas de ansiedad y más. Pero tienes que pasar por esa incomodidad, porque a ti como se te activa el sistema de defensa es porque tu organismo te está diciendo, ¿qué estás haciendo? Sal de ahí, es peligroso. Te está alertando, te está avisando porque piensa que estás en peligro. Entonces tú te asustas, sales corriendo y te regresas a tu casa. Le estás haciendo caso, pero si no es real, sigues avanzando y sigues, muchas gracias, John, sigues ahí exponiéndote. Y va a llegar un momento que tu cerebro va a comprender que haciendo eso, que a tu cerebro le parece peligroso, no lo es porque no te pasó nada. Y eso a lo mejor no te pasa con tu primera exposición, con tu segunda exposición, pero en algún momento tu cerebro lo va a comprender. Entonces, el lenguaje del cerebro es eso, es la experiencia. Tienes que pasar a través de la incomodidad, salir de tu zona de confort. Lo que pasa es que nosotros los humanos estamos acostumbrados a sentirnos cómodos, tranquilos, relajados. No queremos salir de la zona de confort. Cualquier cosa que nos genere incomodidad, uno lo evita y eso es normal. No siempre evita. ¿No? Va a haber una reunión y va a ir el fulanito o la fulanita que no me cae bien y la vez pasada y estuve en una situación incómoda, no quiero ir porque esa persona va a estar presente. ¿Para qué me voy a amargar? No me voy a divertir, mejor no voy, ¿no? Entonces uno evita situaciones incómodas, ¿no? Eh, no voy a ir al mercado porque me voy a encontrar con mis amigas y me van a hablar y yo hoy no tengo ganas de hablar porque hoy día me siento incómoda, me siento triste y me van a estar preguntando y yo no voy a saber qué decirles, entonces ya no voy al mercado, ¿no? Entonces uno evita sentirse incómodo. En ansiedad, con mayor razón, porque la incomodidad es incómoda, es muy incómoda, es horrible y es muy difícil. Entonces uno no quiere y uno evita y por eso es que tú estás dejando de hacer muchas cosas que hacías antes
porque estás huyendo de la ansiedad. Entonces, lo que propone la terapia de shock emotivo es enfrentar, dejar de huir y recuperar tu capacidad de pelea. Si, por ejemplo, en un caso de TOC, tú sientes de que si no cierras y abres y cierras y abres 3 veces el seguro de la puerta principal de tu casa, algo malo le va a pasar a tus hijos. O algo malo te va a pasar cuando salgas y te vayas a trabajar. Entonces tú tienes que hacerlo para estar seguro, ¿no? Que si a la hora que salgo tengo que bajar el escalón 3 gradas, subir 2 y luego saltar a la primera, porque si no hago eso, Dios me va a castigar y no sé, va a ser que algo malo me pase a mí o algo malo le pase a mi mamá o a un ser querido, por decirte, ¿no? Porque cada persona tiene diferentes tipos de pensamientos intrusivos. ¿Cómo trabajas eso? Igual, tienes que convencer al cerebro que si tú no haces esa, asegurar 2, 3 veces la puerta de tu casa, si tú no lo haces, no va a pasar nada. No le va a pasar algo a tu mamá, no te va a pasar algo a ti, todo lo que sea que te diga tus pensamientos intrusivos. Y la única manera que tú le convences a tu cerebro que eso no va a pasar es de que pues lo hagas y salgas, ¿no? Y te des cuenta que no pase nada, tu cerebro se da cuenta que no pasa nada. Pero vamos a suponer que tú dices, si yo no apago la luz y la prendo 3 veces, mi mamá le va a dar una enfermedad, ¿no? Entonces tú quieres enfrentar ese miedo y dices, bueno, no voy a apagar la luz y no la voy a prender y me voy a trabajar, ¿no? Y justo a tu mamá le detectan algo, ¿no? Bueno, que le detectan algo que no es malo, ¿no? Pero le detectan algo. Entonces, a ti eso te va a reforzar a tu cerebro de que es cierto, de que tú no hiciste ese ritual y ahora a tu mamá le pasó. Pero si tú no tuvieras ese ritual de que si prende y se apaga la luz, algo malo le va a pasar a tu mamá. A lo mejor tienes el ritual de saltar 3 veces, si no, tu perro se va a enfermar. No, no, salgamos de eso. Si no, te van a despedir del trabajo, ¿no? Vamos a suponer eso. Y si eso pasa, te van a despedir del trabajo. Entonces, tu mamá al día siguiente le diagnostican una enfermedad que no es grave, pero le diagnostican, tú ni cuenta te vas a dar, porque ni siquiera lo has pensado, no lo has relacionado, porque tu TOC no te lo está diciendo. Entonces, cuando tu TOC te lo dice, lo que hace es que tu mente esté atenta a eso que tu TOC te está diciendo, ¿no? Y puede ocurrir que te des cuenta, ¿no? Es como que te enfocas en algo que no necesariamente es, que puede ocurrir como no, pero como tú estás pensando en eso, vas a enfocarte y no solo vas a encontrar que a lo mejor a tu mamá le detectaron algo, te vas a dar cuenta que a tu prima también hace poco le dio el COVID, ¿no? Ya se recuperó, pero le dio el COVID y a lo mejor a un primo lejano tuvo un accidente y se fracturó la pierna y tiene la pierna enyesada. Y te vas a enfocar en esas cosas porque como tú has dejado de hacer ese ritual, vas a estar enfocado en eso y vas a encontrar eso. Pero si no tuvieras tú ese ritual, entonces seguramente ni cuenta te dieras, eso ocurriría y no te preocuparía y no te asustaría y ni cuenta te darías. Quiere decir que las cosas pasan. Es como cuando tú te compras un carro, te compras un Mazda, no sé, una marca X, y de pronto ves tu carro por todos lados. Y no es porque de repente todo el mundo decidió comprar carros a la misma vez que tú lo hiciste. Es porque ahora tu mente se está enfocando y por eso los ves, ¿no? Entonces, la manera de vencer a la ansiedad es convencer a tu cerebro de que ese miedo que tú tienes no es real, que no es real porque nada malo está pasando. Es que la clave es esa. Ahora, tú a mí me puedes decir, pero es que yo siento que las piernas se me tuercen, es que yo siento que el brazo me duele. Tú me puedes hablar de muchos síntomas. Esos son los síntomas que la ansiedad te da para convencerte, para asustarte, para hacerte entrar en razón y te encierres en tu casa y no salgas de ningún lado. Y como tú sigues
encerrándote cada vez más y más, los síntomas se incrementan porque es como si estuvieras reforzando más a tu cerebro que sí es cierto, estoy en peligro, sí es cierto, entonces tú ya no sales de tu casa, y entonces tu cerebro cada vez se tiene más vigilado dentro de tu casa y de pronto te dice, "Ah, a lo mejor bajar las escaleras es peligroso, entonces ya no puedes, entonces tú lo que haces es ahora duermes en la sala, ya no quieres subir a tu habitación porque no quieres bajar las escaleras porque ahora tu mente te dice que es peligroso. Y luego estás viviendo en la sala y después tu mente te dice, pero tienes que tener mucho cuidado porque estás cerca de la puerta principal y se mete un ladrón y te asalta al primero que va a atacar, o sea, a ti que estás en la sala. Mejor enciérrate en el sótano y tú te vas al sótano. O sea, ya no subes a tu sala, ya no subes a las habitaciones, te quedas en el sótano. Y en el sótano, tu mente te puede decir mil cosas, ¿no? Que es peligroso porque es muy abierto, puede entrar alguien por abajo y ni cuenta te das porque es oscuro. Entonces, mejor métete al baño. Y qué sé yo. Y así cada vez la ansiedad te arrincona, te acorrala más, ¿no? Porque tú estás alimentando a la ansiedad cuando le haces caso, cuando haces caso a ese miedo que es irreal, porque en el fondo tú sabes que no es real. Simplemente el miedo está ahí y punto, y tú le haces caso, porque en el momento que te da la crisis de ansiedad no puedes razonar. O sea, es normal que cuando te da la crisis de ansiedad no puedas razonar porque ahí tu corteza prefrontal se va a descansar, se va a dormir, sea tonta, entonces tú no puedes razonar. Por eso es que cuando te da una crisis de ansiedad tú no entiendes por qué y no puedes razonar y no puedes pensar y sientes el miedo. Por eso es difícil enfrentar al miedo. Por eso yo les propongo que lo hagan poco a poco, que su exposición sea en partes, ¿no? Y cada vez incrementen más y que eso lo acompañen con mantras, con repeticiones, y se permitan enfrentarse, se permitan pasar por ese momento incómodo, se permitan pasar por la experiencia difícil, que es difícil, horrible, pero es la única manera que tú puedas convencer a tu cerebro de que no hay un peligro real para que tu cerebro deje de estar activando tu sistema de defensa. Esa es la manera que ustedes pueden hacer. Ahora, dependiendo de qué tan intensa sea tu ansiedad, tú puedes, este trastorno, salir de ello antes que otros, o puede que sea más difícil o más fácil, ¿no? Hay personas de que realmente logran conectarse con la emoción y realmente están ya hartos de estar así y están dispuestos a morir, porque el miedo es tan intenso que llega un momento que tú tienes que dejarte ir, o sea, es dejarte llevar, tú te lanzas y ya te vas a caer y te vas a descalabrar, te vas a morir. ¿Qué haces reclamando? Igual te vas a caer y te vas a morir, ¿no? Ya dejarte ir. Cuando tú te sueltas y estás dispuesto a morir y te enfrentas, ahí tu cerebro no entiende, porque tu cerebro está acostumbrado a que tú huyas, que tú escapes. Y de pronto dice, ¿qué está pasando? ¿No? No puede ser. Ella ya no tiene miedo. Entonces, ¿por qué será? Pues no, no es peligroso a lo mejor. Entonces empieza a cambiar, tú empiezas a sentir esos cambios. Por eso que uno debe sentir lo que se sienta sin resistir y enfrentar ese miedo con coraje, con rabia, para salir de allí. Porque es difícil, pero se puede. Ahora, tú me dices, baja, qué fácil, fácil lo dices. Yo no he dicho que sea fácil hacerlo, pero es que tú tienes que elegir, ¿no? Tú temes pasar por un momento difícil, incómodo, porque es muy difícil. No te atreves, pero sí es fácil para ti vivir todos los días miserablemente, con sufrimiento, con dolores, con incomodidades, que te duele el brazo, que sientes que te vas a morir, que te da una crisis, toda la vida tomando hierbas para calmar su sistema nervioso, para controlar la ansiedad, para más o menos sobrellevarla. Así quieres vivir. O sea, eso es fácil. Yo no creo que eso sea fácil. Yo creo que todo lo que ustedes están viviendo es difícil. Ustedes tienen una fuerza increíble, aunque ustedes no lo crean. Ustedes están soportando de alguna manera esta ansiedad que es tan incómoda y ustedes lo están viviendo, por algunos por meses, por semanas, algunos por años, y están
viviendo de alguna manera o sobreviviendo, pero lo están haciendo, quiere decir que ustedes tienen esa capacidad y esa fuerza y son grandes, ustedes son grandes. Y si ustedes entendieran que dentro de cada uno de nosotros está las respuestas, las herramientas para poder salir de donde está, reconocer o darnos cuenta de que nosotros somos poderosos, que tenemos el poder dentro de nosotros y no lo sabemos. No sabemos cómo usarlo porque estamos demasiado apegados a lo material, a lo físico, a los síntomas. Ustedes se enfocan en los síntomas físicos. Ese es lo material. Ustedes tienen que empezar a trabajar en ustedes, dentro de ustedes. Por ejemplo, la meditación. La meditación es muy poderosa. No sé si ustedes han escuchado a Joe Dispenza. Él hace meditaciones bien largas, bien profundas, donde uno puede entrar en un nivel de, eh, ¿cómo le llaman? De alterados de conciencia, donde uno puede comunicarse y contactarse con el campo cuántico y lograr sanar. Y no solo lograr sanar, sino sanar a otras personas. Él hace retiros, por ejemplo, de una semana, y ahí las personas les hace hacer meditaciones. Creo que el 60-70% de ese retiro son puras meditaciones. Son diferentes tipos de meditaciones, pero son meditaciones. Y hay mucha gente que se ha logrado sanar de enfermedades terminales meditando, porque la meditación te saca del sistema activo, que es el simpático, y te manda a un sistema de relajación donde el cuerpo empieza a regenerarse, le das, porque cuando uno está en una constante preocupación, uno no se da cuenta, pero realmente nosotros vivimos en un mundo donde siempre estamos pensando en lo material y estamos preocupados por algo, ¿no? En la mañana nos levantamos y estamos preocupados de llegar temprano al trabajo, ¿no? Que tengo que bañarme, cambiarme, desayunarme, alistar a mis hijos y siempre pendiente de la hora, que ya no me alcanzó el tiempo y siempre estamos ahí pendientes, manejando contra el tráfico, preocupados que si la luz, que ya no llego, llegas al trabajo y ya llegué, preocupado por los clientes que están llegando, y qué sé yo, ¿no? Vivimos en un constante eh, activando nuestro sistema simpático con el cortisol alto, sin darnos cuenta, porque eso estamos viviendo. Terminamos de trabajar y llegamos a la casa y que si los niños han hecho la tarea, que si ha llegado el esposo, que si le tengo que preparar su almuerzo, que el almuerzo del día siguiente, y uno está en un constante preocupado, ¿no? Eso, por ejemplo, nos tiene con el sistema, con el cortisol alto. Y estamos en un constante lucha, ¿no? De pelea, como que estamos siendo perseguidos constantemente por un lobo feroz. Esa es la vida que normalmente llevamos, porque es una vida pues tensa, una vida de la tierra, así material. Pero si tú te conectas más con tu ser espiritual, porque nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, pero tenemos otros cuerpos, el cuerpo espiritual, el cuerpo etérico. Si ustedes logran conectarse con él, van a encontrar de que van a descubrir que hay otras maneras de vivir, de trabajar, de utilizar la energía. Y una de ellas es para sanar. Entonces, yo les recomendaría de que no solo hagan los trabajos los ejercicios que yo les doy para sanar la ansiedad, háganlo, por supuesto que sí, pero también se dediquen a meditar, a trabajar, a escuchar videos, audio, a leer libros de autoayuda, porque eso los va a ayudar a ustedes a entender un poco más cómo funciona eh, ese otro lado, ¿no? Ese lado espiritual, ese lado cuántico. Y los va a sacar de este mundo de preocupaciones, donde todo es importante, que si tengo que pagar la luz, si tengo que pagar las letras de la casa, y que si llego a fin de mes, y uno vive tensado cuando realmente te pones a pensar. Todos los meses, ¿pagas tu letra a tiempo? Sí. Todos los meses, ¿tus hijos llegan temprano al colegio? Sí. Todos los meses, ¿tú llegas a tiempo a tu trabajo? Sí. Todos los meses, ¿te pagan tu sueldo? Sí. ¿Cuántos años tienes trabajando? Ya muchos años. Entonces, todo te está yendo bien. Sin embargo, tú vives estresado porque tú decides
vivir estresado, ¿no? Porque de por sí el ser humano es así, está siempre con el sistema simpático activado, en pelea, en modo pelea. En el caso de ansiedad, mucho peor, porque pues cuando se activa el sistema de defensa, realmente es como si ustedes estuvieran lanzados en un paracaídas a punto de... y el paracaídas no funciona, ¿no? Entonces es un poco más fuerte, entonces los síntomas se activan y son más fuertes, pero andamos así, ¿no? Entonces nosotros debemos también trabajar en nuestra parte espiritual, hacer los ejercicios. También tenemos que trabajar en la alimentación, porque muchos de los trastornos mentales e incluso enfermedades que nuestro cuerpo pueda tener se produce por la deficiencia nutricional, porque no estamos o no estamos alimentándonos correctamente, porque no comemos las verduras que deberíamos comer, porque estamos acostumbrados ahora con la realidad es mucho más fácil pues freírse un pollo o comprarse una hamburguesa que es muy rica, ¿no? Y con sus papas fritas y su gaseosa, es delicioso, ¿no? Pero comer, y si uno se olvida pues, de ingresar al cuerpo esos minerales y esas vitaminas que tu cuerpo necesita en la dosis que tu cuerpo necesita diariamente, ¿no? Pero supongamos de que tú sí lo haces, que tú todas las mañanas tomas tus batidos verdes y sí, y haces ejercicios. Vamos a suponer que tú sí lo haces. Se dice que inclusive nosotros alimentándonos, comiendo las verduras, a veces no es suficiente porque las verduras, ¿cómo han sido cosechadas, no? Pesticidas, la tierra a lo mejor que no tendría los suficientes minerales y en la tierra. Entonces al final eso es lo que tú vas a consumir, un vegetal que realmente no tiene muchos beneficios, ¿no? Inclusive los animales, con qué los alimentan. Entonces ya la carne que tú comes no es lo mismo que lo que comimos hace muchos años. Entonces, mira, todo esto son teorías, ¿no? Tampoco. Otra es que tu cuerpo pueda tener una mutación genética y tú no tengas la capacidad de metabolizar los alimentos cuando los consumes. Entonces, de nada te sirve comer, tomar tus verduras, suplementarte, si tu cuerpo no va a metilizar, absorber los alimentos. Entonces, es bien complicado. Entonces, ¿cómo saber? No, no lo sé, pero tú tienes que empezar a trabajar ahí y tú te vas a dar cuenta, ¿no? O vas a tu médico y te haga un examen genético o simplemente trabaja probando, ¿no? Así como cuando uno tiene alergias, uno empieza a dejar de comer y empieza a introducir alimentos para saber qué es lo que te está activando tu alergia. Lo mismo, empiezas a probar, ¿no? Ahora, ustedes, si yo les hablo de suplementos, ustedes deberían consumir suplementos sí o sí, y no necesariamente porque tienes ansiedad, o sea, todos, todo el mundo debería, porque no estamos seguros de que realmente nos estamos alimentando bien. Entonces, debes consumir la vitamina D3 con la vitamina K2, es importantísimo. Todos los días debes tomar la vitamina B, la vitamina B ya metilizada porque puede que tu cuerpo no pueda metilizarla, puede que tu cuerpo no pueda absorber, entonces lo compras ya metilizada para que tu cuerpo simplemente lo consuma. Entonces, con eso te evitas. La vitamina, en la vitamina B, dependiendo, ¿no? Normalmente es la 12, el metilfolato, la vitamina B6, 5P5. Ahora sugieren también la 1, la 2. Hay, cógete un complejo B y asegúrate que sea metilizado. Eso lo deben vender en tiendas de suplementos, o lo buscan en el internet, lo pueden buscar en Amazon o lo buscan en la página web de este doctor Lewin, ¿cómo se llama? No puedo pronunciar su nombre. Lewin Johnson, el que habla mucho del 5x5, del Sana Ahora, Río Naranja, a él. Su página web es viveprimal.com. Allí él tiene protocolos. Hay protocolos para cada cosa, protocolos para la ansiedad, protocolos para la diabetes, protocolo para la hipertensión, protocolo para la Alzheimer, protocolo para el Parkinson, protocolo para la fibromialgia, el Hashimoto, para muchas cosas. Tiene protocolos y ahí lo explica bien bonito. Y ahí él vende sus suplementos. Ya, él vende sus suplementos porque, bueno, sí es, pues, ¿no? Uno también, no es que a uno le sobre el tiempo ni el dinero, él vende sus suplementos allí.
pero da mucha información interesante y gratis. Es más, ustedes deberían buscarlo, tiene su cuenta en TikTok, también tiene su cuenta en YouTube. Es muy generoso con la información que da. Es muy generoso y todo, él es doctor y todo lo que él habla es de cómo uno puede curarse naturalmente. Entonces, si ustedes quieren comprar suplementos, yo se los recomendaría que a lo mejor se lo compraran a él, porque uno no sabe, a lo mejor si lo compra en Amazon, yo como sé que realmente esos suplementos sean de una tienda de reputación, ¿no? No lo sé, o tendrías que arriesgarte, ¿no? Yo me arriesgo, lo compro, si me va bien, bacán, ¿no? Bueno, eso ustedes lo deciden. Yo les paso la información. A mí no me están pagando ni me están nada. Simplemente yo les paso la información. Bueno, suplementarse. Ok, suplementarse, trabajar en su lado espiritual, hacer los ejercicios. Cuando digo ejercicios no me refiero a ejercicios así, que también, ¿no? Pero los ejercicios que yo les pongo aquí en mi cuenta de TikTok, que ya deben estar abajo, tienen que buscarlos. También tengo otra cuenta de TikTok que se llama Elisana Ejercicios. Ahí también hay ejercicios, estoy poniendo poco a poco. No hay muchos, porque todavía no he puesto muchos, pero poco a poco los estoy poniendo ahí. Así que vayan a esa cuenta y ahí hay ejercicios. Ahí creo que están los principales para ansiedad generalizada, para los pensamientos intrusivos, para los ataques de pánico, menos los principales están. Tengo también ejercicios de procesamiento emocional. Todavía no tengo todas las técnicas ahí, pero tengo algunos de procesamiento emocional, tengo autohipnosis, tengo varios. Ahí busquen, hagan los ejercicios, es importante. Ahora, también hacer ejercicio físico. Eso también nos va a tener más tiempo en el sistema parasimpático, que es el sistema de relajación y de digestión. Y así ustedes se van a sentir mejor y poco a poco los síntomas van a ir reduciéndose y ustedes van a tener más fuerzas para enfrentar a ese miedo y pasar por esa incomodidad y puedan enfrentarse y salir del trastorno de ansiedad. Ok, ahora voy a responder algunas preguntas. A ver, ¿qué tipo de trastorno se genera cuando pasan por bullying laboral? Mira, lo que tú me estás preguntando no tiene sentido, discúlpame, Erika, porque si es así, todas las personas que pasan por ese bullying laboral van a tener el mismo trastorno. Supongamos que tú tengas un trastorno porque tienes bullying laboral. Entonces, todas las personas ahí en el trabajo que están viviendo ese bullying también tendrían ese trastorno. Entonces, no hay que por trastorno laboral hay un determinado perdón, por bullying laboral hay un determinado trastorno y que por abuso sexual hay otro determinado trastorno y que no, así no es. Todo depende de cómo tú, si el gimnasio ayuda un montón, todo depende de cómo tú recibes ese bullying, ¿no? ¿Cómo te afecta a ti? Porque a ti te pueden hacer bullying y también a tu compañero le pueden hacer bullying, pero a ti se te activa, se te detona la ansiedad de tu compañero no. Todo depende de cómo te afectó a ti, ¿no? Ahora, yo no digo que es culpa tuya si a ti te afecta y a tu compañero no, no, yo no estoy diciendo eso, pero dependiendo de tu historia, a tus traumas que puedas haber tenido antes en la infancia, tus experiencias, las cosas que te pasó en la vida, tus paradigmas, las cosas que has ido aprendiendo que tienes aquí en tu subconsciente, de acuerdo a eso, de acuerdo a tu mapa, tú vas a percibir la realidad de una manera. Cada persona percibe la realidad de una manera diferente. Todos, por eso es que no hay una verdad absoluta. Tu verdad puede no ser la verdad de tu compañero. Cada quien tiene una percepción diferente, por eso dicen que el mapa no es el territorio, el mapa de cada persona es diferente. Entonces, ahí yo no te podría decir qué trastorno, ¿no? Tú tendrías que contarme qué trastorno, qué cosa te pasó a ti si tú has recibido bullying laboral. Doctora, ¿por qué me siento disociado? Se me olvida rápido las cosas y no me puedo concentrar tanto. Eso parece irrealidad, porque normalmente las personas que les da irrealidad, despersonalización, es porque uno ha tenido problemas de abusos, problemas difíciles. Has pasado seguramente en algún momento de tu vida por una situación muy difícil, muy, muy difícil, donde tu cuerpo se ha tenido que disociar para no sentir. Entonces, ahora, cuando pasas por una situación
difícil, donde tu mente piensa que estás en peligro, te disocias y te sientes así. Lo que tú tendrías que hacer es buscar en tu pasado o en tu presente, ¿no? Porque debido al pasado ocurren cosas en el presente que detonan la despersonalización, la irrealidad. ¿Por qué es que tú te disocias? ¿Y cómo trabajas eso? Sintiendo, porque si tú te disociaste por, por no sentir, porque no es que tú dices me voy a disociar, o sea, tu cuerpo se disocia sin avisar, porque no quiere que tú sientas y pases por esta situación tan dolorosa y no quiere que tú sientas. Entonces, tú tienes que permitirte sentir, perderle ese miedo a sentir, a pasar por eso incómodo, para que puedas dejar de disociarte. Pero igual busca en tu historial, ¿no? Porque puedes trabajar con las raíces también. A ver, ¿qué tipo de comida recomienda no comer cuando uno tiene ansiedad? Uy, si te digo Aniri, si te digo, ya no haces caso. Que, ¿cómo es, no? Que lo rico hace daño, lo feo, ¿no? ¿Cómo es? Todo esto es así. Bueno, yo les recomendaría primero cortar café, alcohol, cualquier tipo de licor, cualquier tipo de alimentos que pueda activar tu sistema nervioso, lo puede alterar, ¿no? Ningún tipo de drogas, nada que tenga cafeína. Si tú sientes que cuando consumes chocolate también te pones nervioso, deja de comer chocolates. ¿Qué tienes que evitar? Yo te recomendaría, mira, evita consumir el ácido fólico. Aquí ahorita van a saltar los doctores, seguro, ¿no? Si hay algún doctor por ahí, que cómo es posible, si el ácido fólico es tan importante. Sí, es muy importante, pero el ácido fólico es es un, es la versión sintética del folato y es creado en laboratorios. No por eso digo que sea malo, no es una alternativa barata. Y existe y se los ponen a todos los granos. Aquí en Estados Unidos, al menos al arroz, a las harinas, a los granos, le ponen ácido fólico porque como es tan importante, entonces para asegurarse que uno consuma la cantidad necesaria de ácido fólico, pues está en todos sitios. Pero cuando uno tiene ansiedad, el, el, la probabilidad de que tu cuerpo no procese el ácido fólico es alta. Entonces, ¿de qué sirve que la consumas si tu cuerpo no lo procesa? Y si al no procesarla, se te acumula en la sangre. Y ahí es peligroso, ahí es dañino. Ahí, bueno, eso es otro tema, lo voy a tocar en otro video. Pero evitar el ácido fólico. Entonces, si te vas a dejar de consumir el ácido fólico, tienes que suplementarte consumiendo ese folato, porque el ácido fólico es la versión sintética del folato. Consumir el folato ya metilizado, que es el metilfolato, que esa es la vitamina B, que les estaba hablando anteriormente. Búsquenlo. Búsquenlo en una farmacia, perdón, en una farmacia. Sí, también venden suplementos en las farmacias. En una tienda de suplementos, búsquenlo en Amazon o en la página de ese doctor que les digo, viviprimal.com. Él tiene sus protocolos ahí y vende sus suplementos. ¿Qué más? Dejar de comer harinas, o sea, no harinas, gluten. Lo primero que querías cortar es el gluten. También se recomienda que cortes granos, o sea, vendría a ser el arroz y vendría a ser el choclo, el lote, maíz, como le llamen, cortar. Imagínate, si yo te digo a ti que eres mexicano porque te vi la banderita mexicana, pues tú dices mis tortillas, ¿no? O sea, es difícil. Yo pienso que al principio debería sí cortar el gluten, sí o sí, ¿no? Y a lo mejor el arroz y lo otro lo consumas orgánico, pero tú tienes que ir probando, pues, ¿no? Si tú ves que primero cortarlo totalmente, ¿no? Y ver cómo te sientes. Y después puedes ir introduciendo a lo mejor ya consigues el maíz orgánico, y lo consumes y ves si te sientes bien, si sientes algún cambio, si empiezas a retroceder, entonces tú ya ves, ¿no? Porque el orgánico no le ponen el ácido fólico. Y cuando es orgánico se supone de que es mejor, que sí vas a poder a lo mejor absorber los minerales y las vitaminas, pero se recomienda de que uno, que sigas una dieta cetogénica. Y la dieta cetogénica es que tienes que cortar todos estos tipos de carbohidratos, que le llaman carbohidratos arenosos. En la dieta cetogénica no puedes ni siquiera comer papa, porque la papa es un carbohidrato arenoso. O sea, tú tienes que consumir productos
que tenga un índice glicémico bajo. O sea, carbohidratos con un índice glicémico bajo. ¿Y qué es el índice glicémico? Es lo que mide qué tan, ¿cómo explicárselos? Qué tan, qué tanto activa tu nivel de azúcar en la sangre, qué tanto lo eleva, ¿no? Hay gente que hace, no sé si he visto que voy a comer este plato de tallarín y luego se miden la sangre y luego ven cuánto ha subido su nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces eso se mide con índice glicémico. Entonces se recomienda la dieta cetogénica. Anda al internet, busca dieta cetogénica. Es difícil la dieta cetogénica, yo no la puedo hacer, por ejemplo, porque debes consumir mucha carne, debes consumir mucha grasa eh, y yo no puedo. O sea, para mí es muy difícil. Pero bueno, tendrías que probar. Como te digo, no te lances porque después vas a renunciar a las 2 semanas, no vas a aguantar, ¿no? Entonces empieza poco a poco, a lo mejor cortando el gluten, cortando los lácteos, por ejemplo, que son muy inflamatorios. Y así, ¿no? Poco a poco vas ahí cambiando. A ver, ¿qué hacer, qué hacer cuando le da el ahogo y no respiras profundo y llegas al medio respiro? No te entiendo, negra. Negra es tu nombre, ¿verdad? No entiendo cuál es tu pregunta. Pero ahí me estás hablando de los síntomas. Lo mismo que te digo, te estás enfocando en el síntoma y la ansiedad no es un síntoma. La ansiedad es lo que te produce que te sientas eso, así. Y es muy probable que el miedo a algo haga que tú te sientas así. Enfrenta ese miedo, lo enfrentas y esas sensaciones de ahogo van a irse, ¿no? Pero en el momento que ya tú lo estás sintiendo, enfréntalo, ¿no? Si tú te ahogas, yo lo que haría sería tapar la nariz. Así, taparme y no respirar hasta que me ahogo más. O sea, tú te ahogas más, como diciendo, me llega altamente, me quieres ahogar, pues yo te ayudo. ¿Me quieres ahogar? Te ayudo. Acá, te ajustas ahí, te enfrentas. Vas a ver que se te pasa todo. Dieta cetogénica, ¿para qué sirve? Se recomienda la dieta cetogénica para la gente que tiene ansiedad. Reprimía mucho mis emociones. Eso tiene que ver con la despersonalización. Sí, no solo con la despersonalización, también con con los otros tipos de ansiedad. Las emociones, la ansiedad son emociones reprimidas, que no se han procesado, se han reprimido y en algún momento estalló, ¿no? Pero es así, es por dejar de sentir. Uno se despersonaliza por dejar de sentir. En un en vivo anterior creo que hablé de esto, ¿no? De las personas cuando van por ejemplo, tienen un accidente de tránsito o una muerte violenta, el alma sale del cuerpo antes para que el cuerpo no sienta el dolor, ¿no? Entonces, algo así se disocia. Entonces, tú te sales del cuerpo y ves a tu cuerpo ahí inerte, tirado, y tú estás arriba, que lo miras desde arriba, ¿no? Eso no se parece a lo de la irrealidad, que sientes que flotas y que miras a tu cuerpo. Entonces, si cuando una persona va a morir, el cuerpo se disocia para que no sientas el impacto y no sufras y no sientas el dolor. Quiere decir que cuando tú, y esa es una conclusión a la que yo he llegado, te disocias porque tu cuerpo piensa de que vas a sufrir un dolor así semejante y por eso te disocias. Y pues por alguna razón tu cerebro piensa eso, entonces te disocias. La depresión se cura, por supuesto. Disociar es lo mismo que despersonalización. La despersonalización y la realidad, en los dos casos es lo mismo de disociación, porque es como si tú te estás separando de tu cuerpo. En los dos, en una te separas como si estuvieras en un sueño, como si estuvieras viendo las cosas separado. Y es algo así, es como que estuvieras, no sé, en una realidad diferente, en un mundo paralelo, ¿no? Te disocias. En la despersonalización igual, ¿no? Te sientes que tu cuerpo se va caminando solito, te está disociando, ¿no? La ansiedad se cura, sí, sí se cura, sí se cura, la ansiedad se sana, tienes que trabajar los ejercicios, enfrentar tus miedos. En la ansiedad no se olviden que es el miedo, si ustedes logran perder el miedo, se van los síntomas.
¿Cómo enfrentar un ataque de pánico? Miren los videos. El ataque de pánico se enfrenta con el ejercicio, dame más. En el momento que te vienen todos los síntomas, ahí te enfrentas y pides sentir más. Tú estás sintiendo todo lo que sí siente y tienes que enfrentarte. Yo sé que se siente horrible, que se siente incómodo, pero tú sabes que solo es un ataque de pánico y que tiene un ciclo nada más que dura, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, se siente horrible, 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 cae y ya se acabó. Pero ¿por qué seguro a ti te dura mucho más? Porque tú lo estás acompañando con una carga emocional de miedo y eso hace que tu sistema de defensa se vuelva a activar, se vuelva a activar, se vuelva a activar. Entonces se prolonga el tiempo. Entonces estás en un círculo vicioso. Tú tienes que enfrentar ese miedo con el dame más, que sientes de que te vas a morir, que te va a dar un infarto, pues dame ese infarto, ¿no? Quiero sentir más. No puedo soltar muchas palabras porque ahorita me cortan el live, pero tienes que enfrentarte como es y pedir más. Estás dispuesto a, así, sabes que eso no va a ocurrir, pero tú tienes que sentir que estás dispuesto a eso y te enfrentas a la ansiedad como que eso depende de tu vida. Dice la doctora que para la ansiedad hay que tomar medicamento por todo el tiempo. Bueno, pues eso dice tu doctora. ¿Qué te puedo decir yo? Yo no te puedo decir, yo no te puedo decir nada respecto a eso. Solo lee los testimonios, tú toma la decisión. Se puede encontrar a raíz de lo que provocó la ansiedad, sí, la hipnosis. Sin la hipnosis, sí, se puede. ¿Por qué se me sube la presión cuando tengo ataques de ansiedad? Porque cuando se activa el sistema parasimpático, perdón, simpático, yo siempre digo, pero cuando se activa tu sistema simpático, que es tu sistema de defensa, tu cuerpo se tiene que preparar para luchar, para pelear o para huir. Entonces hay una redistribución del flujo sanguíneo en tu cuerpo para otras zonas del cuerpo que se van a necesitar para que tú puedas pelear. Entonces se necesita oxígeno urgente en los músculos, por ejemplo, porque tú tienes que tener los músculos fuertes para poder pelear, defenderte o huir. Entonces, al redistribuirse el flujo sanguíneo en diferentes zonas, deja de pasar por otros lugares, ¿no? Y se necesita urgente mucho oxígeno. Entonces, ¿cómo es que se oxigena el cuerpo si no es que la sangre tiene que circular mucho más rápido? Al circularse mucho más rápido, tu corazón empieza a latir más fuerte para bombear sangre mucho más rápido, para que la sangre vaya rapidísimo a los lugares que vas a necesitar para poder defenderte. Por eso es que se llama turismo cardíaco. Donde ahora no puedo dormir las noches, tengo insomnio. Hay muchas razones, muchas causas por las que tú puedas tener insomnio. Una de ellas puede ser también la falta de deficiencia nutricional, puede ser falta de oxígeno en la sangre. Tengo videos explicando, pero así, bien explicadito. Busca. Puede ser que sea por ansiedad, tienes pensamientos intrusivos, puede ser que tengas el intestino permeable. Hay miles de razones. ¿Cómo trabajar el insomnio? Dependiendo de cuál es la razón, pero yo pienso que deberías empezar primero con tu alimentación. Puede ser que sea deficiencia nutricional, limpia tus intestinos, haz el 5 por 5.